Voces en acción. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy hablaremos de un tema que está marcando el presente y también el futuro de México, como lo es la deserción escolar. El día de hoy nos enfocaremos en un caso particular, la situación de jóvenes y adolescentes en la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Este fenómeno se conecta directamente con uno de los desafíos globales más importantes, la Agenda 2030, y el objetivo que en él aparece, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que a grandes rasgos busca garantizar educación de calidad para todas y todos. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y comencemos. En México, miles de estudiantes dejan la escuela cada año, y eso no solo afecta a sus vidas individuales, sino que afecta a todo el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública en 2024, la deserción en secundaria es del 2.7%, en bachillerato aumenta hasta llegar al 8.7%. Además, el Coneval reporta que el 11.6% de niñas, niños y jóvenes presentan rezago educativo. Ahora pensemos en algo. ¿Qué hay detrás de estos números? En la alcaldía Gustavo Madero, muchos jóvenes se enfrentan a situaciones difíciles, violencia, falta de dinero, escaso apoyo en casa, necesidad de trabajar o simplemente no tener las herramientas para estudiar. Y en esa realidad, la escuela que debería ser una oportunidad se convierte en una carga. Lo que se dice a nivel internacional a veces no logra llegar a las aulas locales. ¿Quiénes están viviendo este problema? Jóvenes entre 12 y 18 años, que estudian en secundarias y bachilleratos públicos, que viven en la alcaldía Gustavo Madero y en situaciones de vulnerabilidad social. Se les considera adolescentes urbanos que enfrentan riesgos constantes, desde la presión económica, familiar, hasta la violencia y la falta de oportunidades. Esta etapa es decisiva. Puede significar inclusión social o exclusión permanente. Por eso es tan importante hablar de ellos. Estas son 3 características del grupo afectado. Número 1. Condiciones económicas muy difíciles. Muchos jóvenes deben trabajar para ayudar en casa. Cuando hay que elegir entre comer o estudiar, la respuesta es obvia. Número 2. Poco apoyo educativo en sus hogares. El nivel educativo de la familia suele ser bajo. No se habla de universidad ni de proyectos de vida con estudios. Número 3. Brecha tecnológica. No todos tienen computadora o internet en casa. Aprender se vuelve mucho más complicado. Estas condiciones se mezclan y terminan empujando a que los jóvenes abandonen la escuela. Y con cada abandono, se aleja la posibilidad de un futuro mejor. La educación es la clave para el desarrollo sostenible. Cuando un joven deja la escuela, se reducen sus oportunidades de empleo, aumenta la pobreza y se limita el progreso social del país. Es por ello que la ONU y muchos países trabajan juntos mediante la cooperación internacional para fortalecer la educación. Pero aquí está el punto importante. Los acuerdos globales no sirven si no cambian la vida de las comunidades. Que un estudiante en la alcaldía Gustavo Madero deje la escuela nos muestra que aún no estamos cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Ahora bien, cuando hablamos de solución, no basta actuar solo localmente. Es necesario mirar hacia afuera. ¿Por qué? Porque la educación es un componente esencial del desarrollo, y el desarrollo exige cooperación internacional, alianzas y marcos globales. La UNESCO, por ejemplo, en México colabora con autoridades, organizaciones civiles y comunidades para impulsar la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía global, la educación en emergencias y la inclusión de poblaciones vulnerables. Asimismo, en América Latina y el Caribe, se advierte que la región perdió más de 10 años de avances en aprendizajes debido a los efectos del cierre de escuelas por el COVID-19. El mismo Banco Mundial señala que este retroceso exige esfuerzos concertados, como lo es la financiación, la formación docente, ambientes seguros de aprendizaje, así como el avance de las tecnologías. Desde la cooperación internacional se despliegan varios ejes clave que pueden vincularse a nuestro caso práctico, como lo es en la alcaldía Gustavo Madero. Aquí algunos de ellos. Número 1. Asistencia técnica.
Por ejemplo, redes globales de docentes, intercambio de buenas prácticas, programación de formación de maestros, organismos internacionales que trabajen para elevar la calidad de enseñanza en contextos vulnerables. Número 2. Financiación y recursos compartidos. La UNESCO y el Banco Mundial enfatizan que la inversión es el mayor obstáculo. Muchos países destinan menos del 4% del PIB o menos del 15% del gasto público a una educación de calidad. Número 3. Marco normativo y valores globales. La Agenda de Educación 2030 y el ODS número 4 plantean metas universales: educación primaria y secundaria completa, equidad de género, inclusión de jóvenes y adultos, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas metas requieren que los sistemas educativos nacionales integren los compromisos internacionales. ¿Y cómo aplicarlo al contexto local? Veamos 3 conexiones. Si México se alinea con las directrices internacionales, entonces una alcaldía como Gustavo Madero puede beneficiarse de los marcos de cooperación, recibir formación docente especializada, acceso a recursos digitales, colaboración con ONGs o agencias internacionales que ya tienen procesos establecidos. Otro ejemplo de ello sería si la brecha tecnológica o la falta de acompañamiento escolar son factores de deserción. Entonces, un programa internacional que apoye conectividad, tutorías, modelos de aprendizaje puede reducir estos mismos obstáculos. Y finalmente, si la educación contribuye al desarrollo humano, al empleo digno y a la reducción de desigualdades, entonces fortalecer la cooperación internacional no es solo un tema de ayuda, sino de derecho, de justicia social y de desarrollo sostenible. En resumen, abordar la deserción escolar local sin tener en cuenta la cooperación internacional y los marcos globales sería como arreglar una gotera sin ver el techo completo. La cooperación abre puertas, moviliza recursos y conecta lo global con lo local. En nuestro estudio, reconocer esta dimensión internacional amplía nuestra mirada, nos da mejores opciones de intervención y conecta lo que ocurre en un barrio o escuela con lo que ocurre en la agenda mundial. Para seguir analizando este fenómeno, considero que hay 3 preguntas esenciales que debemos hacernos. Número 1. ¿Cuáles son los factores que provocan la deserción escolar en los jóvenes de la alcaldía Gustavo Madero? Número 2. ¿Cómo viven esta situación los propios estudiantes? Y número 3. ¿Las políticas públicas realmente están ayudando? Dichas preguntas nos ayudan a conocer las causas reales de la deserción escolar en la alcaldía. Así, podemos crear políticas que funcionen, podemos mejorar las condiciones en las escuelas y podemos apoyar a los jóvenes que están por abandonar esos estudios. Y sobre todo, garantizar el derecho a la educación es garantizar un futuro digno. Ningún estudiante debería escoger entre estudiar o sobrevivir. Investigar el fenómeno de la deserción escolar en jóvenes de la alcaldía no es solo una opción académica, sino una necesidad urgente. Primero, porque la educación no es solo un buen recurso, es un derecho humano fundamental reconocido a nivel internacional. La UNESCO señala que en México su oficina apoya el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, con el fin de atender la diversidad, los retos de sostenibilidad y la inclusión. Segundo, porque cuando jóvenes abandonan la escuela, las consecuencias trascienden. No solo pierden oportunidades laborales, sino que también se reducen las capacidades de la sociedad. Menos aprendizaje, menos productividad, mayores costos sociales. Un informe del Banco Mundial advierte que la crisis global de educación, agravada por la pandemia, puede empeorar las desigualdades si no se actúa. Tercero, porque la alcaldía Gustavo Madero representa un caso particular donde confluyen condiciones de vulnerabilidad, entorno urbano, jóvenes en tránsito educativo, presión económica, presión familiar, brecha tecnológica. Estudiar dentro de este contexto permite comprender los mecanismos locales que interfieren con las metas nacionales y globales. Cuarto, porque la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 exigen que ninguna persona quede rezagada. Según la UNESCO, más de 250 millones de niños y jóvenes siguen sin escolarizar, lo que evidencia que el reto es tanto global como local. Entonces, esta investigación contribuirá a documentar los factores reales que impulsan la deserción, orientar políticas públicas con base en evidencia
y empoderar a la comunidad educativa de la alcaldía con información útil. En suma, investigar este fenómeno equivale a apostar por la equidad educativa, por romper barreras y por cumplir con el propósito de que todos los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y construir un futuro digno. La deserción escolar no es solo una cifra, es un sueño que se detiene, una vida que cambia de rumbo. Los jóvenes de la alcaldía Gustavo Madero merecen oportunidades reales, merecen construir un futuro en el que estudiar siempre sea una opción. Yo soy Jair Rendon, gracias por escuchar este podcast y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.